crítica literaria del libro El extranjero de Albert Camus. Hola a todos, en el video de hoy hablaremos del libro El extranjero de Albert Camus. Para conocer un poco más de este autor, debemos decir que fue un conocido autor francés que ganó el importante Premio Nobel de Literatura en el año 1957. Además, fue un importantísimo representante del existencialismo. Ahora, un pequeño resumen de esta obra. Bueno, la obra comienza cuando el protagonista recibe un telegrama anunciando la muerte de su madre. Esta vivía en un hogar de ancianos en otra ciudad, por ende el protagonista debe iniciar un viaje para asistir al funeral de su madre. Bueno, luego de 3 horas aproximadas de viaje, el protagonista llega al asilo en donde estaban velando a su madre. Se muestra muy indiferente, se niega a ver el cuerpo de su madre, entabla conversación con un portero y es poco lo que interactúa con los demás ancianos amigos de su madre. Se ve la obligación de quedarse porque el funeral es al día siguiente y al otro día en el cortejo, en el funeral, se muestra distraído, indiferente, no llora, le parece aburrido, cansador y se preocupa más del calor que hace del sufrimiento de la pérdida de su madre. Luego del funeral de su madre, el protagonista vuelve a su ciudad y se da cuenta que aún le quedan días de descanso o días libres. Se dirige a la playa y allá se encuentra con una colega de la oficina llamada María. Pasan la tarde, pasan el rato y se divierten. Los próximos días para el protagonista fueron normales. Tuvo encuentros con colegas, fue a trabajar, fue a almorzar con algunos amigos, tuvo algunas salidas al cine y dentro de todo fue todo súper normal. Un suceso importante que le ocurre al protagonista es la petición de su jefe de un cambio de ciudad. Le proponía un ascenso, pero el protagonista se niega. El jefe le dice que sería una buena oportunidad, un cambio de vida, pero este le responde que todas las vidas son iguales y que todas valen lo mismo, así que él no podría cambiar de vida. Entonces se niega. María, la joven con la que se había reunido, le propone que se casen. Este le responde indiferente que sí, que se casarían cuando ella dijera, pero sin el mayor interés. Transcurren los días y el protagonista es invitado por un vecino a una cabaña a la playa a pasar el fin de semana. Se dirigen a este lugar y en el camino se encuentran con 2 árabes que tenían un conflicto con el vecino. Luego siguen su camino, recorren el lugar, disfrutan de la playa, pero los árabes vienen por el vecino y lo golpean, dejándolo en el hospital. El vecino sale del hospital y se encuentra con los árabes. El vecino saca un arma y el protagonista dispara a uno de los árabes. Luego de esto, el protagonista sintió una emoción, un sentimiento nuevo y vuelve a disparar en reiteradas ocasiones hacia el cadáver. Esto le generó un sentimiento extraño y nuevo. Luego del crimen, el protagonista es llevado ante un juez y es interrogado. Él se muestra muy indiferente, como a lo largo de la historia. No muestra preocupación, no siente miedo por su futura condena o algo así. La interrogación por parte del juez se desvía también a la indiferencia que sintió el protagonista por la muerte de su madre. Entonces, aparte de ser juzgado por asesinato, es juzgado por ser un mal hijo. Esto no le parece al protagonista y muestra su indiferencia en todo momento. El abogado que se le asigna intenta ayudarlo, pero el protagonista no se deja ayudar, no le interesa, está desinteresado. Transcurren 5 meses y el protagonista es encontrado culpable por el asesinato del árabe. Entonces es condenado a ser decapitado en una plaza pública. Los últimos días antes de su ejecución es llevado un sacerdote hacia su celda para que le dé la última bendición o extrema unción
y este se niega porque es ateo y no le toma la mayor importancia. Y en las últimas páginas del relato se narra cómo el protagonista espera el último día de su vida y no presenta mayor preocupación o importancia. Y ahora, algunas características narrativas y literarias de esta obra. Bueno, en cuanto a la psicología del personaje, podemos decir que está inmerso en sus preocupaciones, no llora, no expresa dolor, no siente tristeza. Su existencia, su diario vivir, su cotidianeidad, su rutina, le generan aburrimiento. Siente un vacío y no precisamente por la muerte de su madre, sino que desde mucho antes. No tiene ambición, esto lo podemos ver por el rechazo al ascenso de su jefe, al rechazo de esa oportunidad para su vida. Es indiferente a todo lo que le ocurre, a todas las situaciones que vive, a la gente que le rodea, nada le importa. Es extranjero de su propia vida, de su propio entorno. Esto quiere decir que no se siente parte de la sociedad en la que habita ni del mundo en el que se encuentra inmerso. Con respecto a la sociedad que rodeaba al personaje, podemos decir que era una sociedad que juzga, ya que lo juzgaron no solo por su crimen, sino también por ser un mal hijo. No le importaba tanto la acción que cometió, sino más bien la forma de ser del personaje, la forma de ser de ese individuo indiferente, que no le importaba nada. Eso pesó más que el crimen que cometió al momento de ser juzgado. Este libro pertenece a la corriente literaria vanguardista llamada expresionismo. Se dio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y entre sus características se encuentran las obras llenas de sentimientos, una conciencia revolucionaria, una temática y sensibilidad diferentes a las otras corrientes pasadas, y sus imágenes pueden ser grotescas y un reflejo del yo oculto. Estas obras promulgan la originalidad. Esta obra pertenece al género novelístico y está escrita como crítica a los principios universales de la existencia. Para Camus, frente a la humanidad, solo hay un vacío, por lo que corresponde a cada persona darle el sentido a su propia vida. Con esta novela, el autor intenta retratar el concepto de absurdismo. Confrontó simultáneamente tres líneas de pensamiento, que son el cristianismo, el marxismo y el existencialismo. Su planteamiento era radical y práctico. Si un hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. El autor utiliza una serie de recursos semánticos como lo son la topografía, el retrato, la metáfora, la comparación y la personificación. Bueno, y para terminar esta crítica literaria, debo decir que escogí este texto por su gran carácter reflexivo y crítico ante la sociedad, además por la excelente personificación que logra Albert Camus mediante este personaje extranjero que no encaja en ningún lugar, que no está conforme con nada, que no siente interés por nada. Y para mí la elección fue fácil porque esta obra es cumbre del existencialismo y a mí en lo personal me gusta mucho la corriente vanguardista. Así es que por eso fue mi elección. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.